Buenos días, amados hermanos. Nos reunimos otra vez por este medio virtual para hacer el estudio que nos corresponde para hoy, y es específicamente el objetivo o la razón por la cual ocurrieron milagros, señales y prodigios durante el ministerio del Señor y durante el ministerio de sus apóstoles. Entonces, para hacer este estudio vamos a ir a Hechos de los Apóstoles. Si quieren abrir sus Biblias, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias y luego vamos a leer el pasaje y sacaremos algunos puntos importantes acerca de los milagros, las señales y los prodigios en la fundación de la Iglesia del Señor y en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Entonces, miremos este pasaje que les digo de Hechos en el capítulo, en el 5, Hechos 5, versículos 12 al 16. Y voy a leerlo en dos versiones. La versión Reina Valera, que utilizamos más comúnmente en las reuniones en la iglesia, y también una versión moderna que nos da una luz adicional sobre palabras que de pronto no entendemos en la versión Reina Valera. Entonces vamos a leer este pasaje y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo y aplicarlo en nuestra vida hoy. Hechos 5, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Como les dije, este pasaje tiene que ver con la fundación de la iglesia, cuando comenzó el ministerio de los apóstoles después de que había venido el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ellos comenzaron su ministerio, ya el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos y ahora estaban desempeñando su ministerio, y obviamente ellos eran los más impactados por las señales y los prodigios y milagros que ocurrían cuando obedecían el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Miremos la versión entonces en lenguaje actual. Dice: por medio de los apóstoles, Dios seguía haciendo milagros y señales maravillosas entre la gente. Todos los días, los seguidores de Jesús se reunían en el portón de Salomón, y aunque los que no eran del grupo no se atrevían a acercarse, todo el mundo los respetaba y hablaba bien de ellos. Cada día se agregaban al grupo más hombres y mujeres que creían en Jesús. La gente sacaba a los enfermos en camas y en camillas y los ponía en las calles por donde Pedro iba a pasar, con la esperanza
de que por lo menos su sombra cayera sobre alguno y lo sanara. Y mucha gente de los pueblos cercanos a Jerusalén también llevaba enfermos y gente con espíritus malos, y todos eran sanados. Muy bien, pues aquí tenemos un poco de luz más sobre por qué la gente no se acercaba a ellos, y la razón está en los versículos anteriores, cuando Ananías y Zafira quisieron engañar a los discípulos del Señor, a los apóstoles, mintiéndoles, y el Espíritu Santo drásticamente les quitó la vida y salieron con los pies por delante, porque no estaban mintiendo a hombres, estaban mintiendo al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el comandante de la actividad en la iglesia del Señor. Entonces, debemos tener en cuenta también que en este momento, cuando comienza el ministerio de los apóstoles allá en Jerusalén, después de Pentecostés, no existía el Nuevo Testamento. Muchos de los que estaban ahí como apóstoles o bajo la autoridad de ellos, se iban a escribir todos los libros del Nuevo Testamento más tarde, pero por ahora no existía. Entonces, era importante demostrar la autoridad que tenían estos hombres para este ministerio que está comenzando. Y la mejor manera, como Dios quiso autentificar ese trabajo, era por medio de señales y prodigios, milagros. Muy bien. Entonces, resumiendo un poquito lo que dice el pasaje que acabamos de leer, podemos decir lo siguiente. Este pasaje nos dice que por medio de los apóstoles, Dios hacía milagros y señales maravillosas entre la gente. ¿Quién era el que hacía todos los milagros y señales? Dios. También nos dice que los que creían en Jesús se reunían todos los días en el pórtico de Salomón, y que cada día aumentaba el número de los conversos. Comenzó un crecimiento ostensible en la iglesia. Cada día venía más gente nueva que se comprometía. Y las reuniones eran todos los días, no media hora el domingo, no, todos los días. Y la gente, viendo el poder que tenían los apóstoles, traían en camillas a los enfermos, no solo de los que vivían en Jerusalén, sino también de los pueblos cercanos. Imagínense entonces esa romería de camillas y de enfermos que venían al pórtico de Salomón, que era el lugar donde se reunían los creyentes en el templo. Porque no tenían templo, no tenían lugar arrendado para reunirse y enseñar, ¿no? Se reunían en el lugar público que le pertenecía a todos los judíos, en el templo de Jerusalén. Entonces, la gente traía en camillas a los enfermos, los enfermos de Jerusalén, pero también los enfermos de los pueblos vecinos a Jerusalén. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos que todos eran sanados, aún los que tenían espíritus inmundos, o sea, se refiere a los endemoniados, los que eran poseídos por demonios. Entonces era muy impactante el ministerio. Era tan impactante, dicen, que al paso de Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Había poder, ¿no? Vemos que el inicio de la iglesia, después de que vino el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, comenzó la actividad de milagros y prodigios por medio de ¿quién? De los apóstoles. Se multiplicó en esa acción del Espíritu Santo, en las señales y prodigios, pero también en el crecimiento de la iglesia
en la multiplicación de los convertidos por poner su confianza en el Señor Jesucristo. Comenzó a crecer la iglesia. Bueno, a la luz de estos pasajes podemos ya ver cuál era el propósito de las señales, prodigios y milagros. Y esto es consistente con lo que nos enseña la palabra de Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a través de toda la Biblia. Y es que una de las principales funciones de los milagros es probar que los mensajeros de Dios están diciendo la verdad y que llevan consigo la autoridad delegada por Dios. Como quien dice, Dios mismo dice, estos que yo he enviado están diciendo la verdad. Por eso yo los respaldo con los milagros, prodigios y señales. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el libro de Éxodo ocurrió algo parecido. Moisés realizó muchos milagros ante Faraón para probar que él hablaba en nombre del verdadero Dios. Y también allá en la primera y segunda carta de Reyes, Elías y Eliseo realizaron milagros que confirmaron que sus profecías y sus enseñanzas provenían de Dios. Ahora, en los evangelios, el Señor Jesús realizó muchos milagros para probar que Él era el Cristo, el Mesías, el profeta, el siervo ungido de Dios que había venido para salvar a la humanidad y para gobernar a su pueblo. Entonces, del mismo modo, los milagros en la época de los apóstoles, cuando comenzó la iglesia, en el libro de Hechos, probaron que su testimonio con respecto a Cristo era verdadero. Muy bien, los apóstoles también sanaron enfermos, allá en Hechos 5:16 que acabamos de leer, pusieron en pie al cojo en Hechos 14:8, resucitaron muertos en Hechos 9:40, enfrentaron la oposición a los enemigos de Dios valientemente, Hechos 13:11, escaparon de la cárcel de manera milagrosa en Hechos 12:10, sobrevivieron a naufragios en Hechos 27:44 y a mordeduras de serpientes venenosas en Hechos 28:3. Todas estas son milagros, señales y prodigios que ocurrían en el ministerio de los apóstoles. Y en realidad su poder fue tan grande que, según lo que leímos en Hechos 5:15, la misma sombra de Pedro sanaba a cualquiera que la tocase. Es decir, cualquiera, si la sombra de Pedro pasaba sobre alguien, la misma sombra tenía poder. Y según Hechos 19:11 y 12, los paños tocados por el apóstol Pablo echaban fuera demonios y sanaban enfermedades. Los milagros tan poderosos solo podían venir de Dios, probando así que los apóstoles verdaderamente fueron sus testigos autoritativos, como quien dice, sus embajadores plenipotenciarios. Es por esto que Pablo describió sus propios milagros en 2 Corintios 12:12, diciendo lo siguiente: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, dice Pablo en 2 Corintios 12:12. O sea, él mismo decía que en su propio ministerio
se veían las señales del apóstol, que eran la presencia de Dios por medio de señales, prodigios y milagros, autorizando su ministerio. Muy bien, entonces, las obras milagrosas que hacían por medio del Espíritu Santo los apóstoles eran la marca del apóstol, la prueba de que estaba dando testimonio fidedigno de Cristo y de su obra. Marcas del apóstol, señales de apóstol. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Dios bendijo el ministerio de los apóstoles dándoles muchos convertidos. Cada vez que predicaban, más gente se agregaba a la iglesia. Como vimos desde el primer día, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, el sermón de Pedro hizo crecer la iglesia ese día de unas 120 personas que se reunían con los apóstoles en el aposento alto, a más de 3,000 personas con un solo sermón. Y este tipo de bendición continuó a través de todo el libro de los Hechos. El escritor de Hechos de los Apóstoles, que sabemos que es Lucas, el mismo evangelista Lucas, se preocupó de enseñar a sus lectores que este crecimiento numérico de la iglesia era una evidencia también del poder y de la aprobación de Dios. Ahora, una de las formas en que lo hizo Lucas fue citando las palabras del respetado fariseo Gamaliel, que había sido maestro de Pablo. Allá en Hechos 5, 38 y 39, Gamaliel dijo estas palabras refiriéndose a los apóstoles y se las dijo a los miembros del Sanedrín del que formaba parte. Dice así Gamaliel: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra de estos hombres fuera solamente obra de hombres, se desvanecería. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Sabio Gamaliel. Seguramente que el Espíritu Santo lo utilizó para decir una verdad que quedó grabada en la mente de los mismos apóstoles. Si este ministerio fuera cosa de hombres, se acabaría. Pero este ministerio era la obra de Dios por medio de los apóstoles y nadie podría destruirlo. El que se enfrentara a ese ministerio a destruirlo, terminaría siendo destruido él mismo, porque estaría luchando contra la obra de Dios. Visto desde esta perspectiva, ese ministerio tan bendecido el ministerio pues de los apóstoles, a través de todo el libro de los Hechos, es una evidencia de que el Espíritu Santo reafirmó y potenció su ministerio. Además de esa bendición numérica, existía, como vimos antes, las señales, prodigios y milagros que mostraban la autoridad que tenían los apóstoles en todo su ministerio. Ahora, es bueno hacer una aclaración, porque ahora están inventándose algunos hermanos un título que es apóstol y se presentan como apóstoles. Y es bueno hacer la diferencia. Hay apóstoles con mayúscula y apóstoles con minúscula. Los apóstoles con mayúscula son los que el Señor escogió y a los cuales estamos viendo aquí
respaldó con milagros, señales y prodigios. Apóstoles con minúscula somos nosotros, que somos los seguidores de hoy de los apóstoles, pero la iglesia fue fundada sobre el testimonio de los apóstoles, los que el Señor escogió, que son los mismos que permitieron que se escribieran los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento. O sea que el fundamento de los apóstoles es importante porque sobre eso se estableció la iglesia, sobre el testimonio de los apóstoles. Ahora, ¿qué significa la palabra apóstol? Es una palabra griega, apóstolos, que significa básicamente alguien que es enviado. Desde ese punto de vista, nosotros hemos sido enviados por el Señor a predicar el Evangelio a todas las personas con que nos encontremos y a hacer esfuerzos para alcanzar a los no alcanzados. Entonces nosotros nos cabemos dentro de esa definición, somos apóstoles, pero con minúscula. Como les decía, esta palabra se usa comúnmente para referirse a los mensajeros de Dios, a los agentes enviados por Dios a cumplir misiones, a los embajadores, como dice en 2 Corintios, ¿no? Somos embajadores en nombre de Cristo. Son embajadores autorizados para hablar en nombre del Señor Jesucristo. Nos acordamos de la primera misión que el Señor envió cuando estaba entrenando a los apóstoles, los que vendrían a ser apóstoles. Los mandó en la primera misión, que se llamó la misión de los 70. Pero cuando dio el Señor esa comisión a esos 70, y eso está en Lucas 10, ellos se transformaron en embajadores, pero embajadores por un tiempo limitado, embajadores temporales. Habían sido nombrados por el Señor para llevar una porción de la autoridad de Cristo por un tiempo limitado. Y les advirtió lo siguiente, y en Lucas 10:16 dice: yo los estoy enviando. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, es decir, al Padre Celestial. Es una representación total. Y vemos cómo estos misioneros en entrenamiento salieron felices, muy expectantes a su misión. Así que vemos a estos misioneros que eran tratados como representantes autorizados de Cristo. Quienes recibían a estos misioneros se les contaba como que habían recibido a Cristo, y a quienes rechazaban a estos misioneros se les contaba como que habían rechazado a Cristo y al Padre que lo envió. Además de esto, podemos escuchar lo que dijeron los mismos misioneros cuando volvieron después de su misión. Volvieron los 70, dice Lucas 10, 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando los envió como misioneros, el Señor Jesús les delegó una porción de su autoridad a estos 70 misioneros. De modo que su representación de Él no fue simbólica nomás, sino que realmente ellos pudieron
ver el poder de Dios en acción. Ellos fueron sus agentes autorizados. No eran maestros infalibles, porque algunos ni siquiera entendían todo lo que el Señor estaba enseñando. No eran maestros infalibles, pero sí llevaban consigo la autoridad que el Señor les había dado para echar fuera demonios, o sea, para gobernar en el reino de Dios y para proclamar la venida de ese mismo reino. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? Nosotros también somos seguidores de Cristo, somos discípulos del Señor. Y Él nos dice, Pablo en 2 Corintios, somos ahora embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Los apóstoles también fueron los primeros embajadores plenipotenciarios de Cristo. Sin embargo, la representación de Cristo difiere, la nuestra difiere a la de los apóstoles en dos aspectos que es importante tener en cuenta. Primero, lo que cuenta Lucas en Hechos de los Apóstoles deja bien claro que los apóstoles no fueron nombrados para la misión de expandir el Evangelio solamente, sino que también fueron designados para un oficio perpetuo en la iglesia. Tanto que en Apocalipsis se habla de las 12 puertas de Jerusalén con los nombres de los apóstoles y de las 12 tribus también. Muy bien, entonces no era un ministerio pasajero mientras ellos vivían en la tierra, no, fue un ministerio para siempre, es un ministerio perpetuo, el de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y vemos que nunca los apóstoles a lo largo de la historia de la iglesia han sido suplantados por otras personas, sino que ellos llevan consigo perpetuamente la autoridad que el Señor les delegó, y no fue solo por un poco tiempo. Segundo punto, los apóstoles fueron autorizados para hablar sobre todos los asuntos relacionados con el establecimiento de la iglesia y con el gobierno de la iglesia de Cristo. Dios era la autoridad delegada por el Señor para ir conformando la iglesia, ir estableciendo, nombrando líderes, estableciendo todo lo que iba ocurriendo con el desarrollo de la iglesia. Como lo indica en el acta del concilio de Jerusalén en Hechos 15, que Lucas cita, dice, la palabra de los apóstoles debía ser aceptada por toda la iglesia. Cualquier juicio emitido por ellos debía ser recibido como palabra de Dios. O sea, tenían peso las decisiones de los apóstoles. Y escuchemos, por ejemplo, lo que dice Pedro acerca de la autoridad que tenían los apóstoles. Allá en 2 de Pedro 3:2, dice Pedro, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces Pedro está equiparando la palabra de los profetas del Antiguo Testamento con los mandamientos de los apóstoles. Dice, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Repito, como Pedro lo indica aquí, las palabras de los apóstoles debían ser recibidas por aquellos que seguían al Señor Jesús, porque ellos servían como fieles administradores de la voluntad de Dios
y de la enseñanza del Señor Jesucristo. Eran administradores en el ministerio de la iglesia. Bueno, yo creo que con esto tenemos ya una respuesta contundente acerca de por qué ocurrieron milagros, señales y prodigios en el establecimiento de la iglesia y en este caso por mano de los apóstoles. Tenía un propósito específico. Dios quería autenticar la obra de los apóstoles diciendo que era la obra de Dios, que ellos estaban llevando a cabo lo que Dios les había mandado hacer. Entonces es una autenticación del ministerio. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nosotros también, como discípulos del Señor, mensajeros llevando su palabra, compartamos realmente su palabra y tengamos también la autenticación del Señor en nuestro ministerio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú hiciste en el establecimiento de la iglesia, por todas las señales, milagros y prodigios, pero más que todo, por tu palabra, que es el motor de toda esta acción espiritual del reino de Dios. Te rogamos, Señor, que en nuestra iglesia, la comunidad cristiana, el camino, podamos siempre tener como respaldo de nuestras predicaciones tu palabra, que lo que predicamos sea tu palabra, la única verdad. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.